Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La vida espiritual me hace dueño de mí, séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, la vida espiritual nos hace de buena intención en la fe, en el amor, en la paciencia, moderados, comedidos, sin engaños en el obrar y proceder. Escrito está en la primera carta a Tito, capítulo 1, verso 9 y 8. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor en boca de Pablo en la carta a Tito. Dice que el que verdaderamente tiene vida espiritual y es dueño de sí mismo, debe ser retenedor de la palabra fiel. O sea, esa palabra debe guardarla en su corazón. ¿Y por qué fiel? Porque precisamente la palabra tiene poder y esa palabra en la fe pues es la que precisamente nos saca de apuros, de circunstancias, de situaciones en las que quizás no vamos a querer estar. Escúchalo bien. Y esa palabra debe ser tal como ha sido enseñada. O sea, en nuestro corazón debe estar guardada de igual manera como nos la enseñaron. Por eso es que muchas personas vuelven la palabra una plastilina y la acomodan a su parecer, a su sentir, y así no debe ser. La palabra en Dios tiene un sentido, tiene una determinación, tiene una sola manera de ser en su justicia. Escúchalo bien. Y dice que tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza. O sea, con la palabra de Dios debemos de inducir a obrar a la manera de Dios a las personas. Miren. Y convencer a los que contradicen. Mira, la misma palabra nos sirve para convencer a los que están en contra de las cosas de Dios. En esa vida espiritual nosotros debemos de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, moderados en nuestra manera de ser, justos, santos, dueños de nosotros mismos. Escrito está en el libro de Job, capítulo 2, verso 9, 10 y 3. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal?
que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mira qué testimonio tan tremendo le dio Job al Señor. Dice aquí el Señor en boca de Job, dice: entonces le dijo su mujer, después de que Satanás le causó esa ruina tan espantosa y también la enfermedad que lo puso al borde de la muerte, entonces le dijo su mujer, utilizada inclusive por el mismo Satanás: aún retienes tu integridad. O sea, aún Job retenía su obrar en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla de integridad, se refiere a lo moral, porque esa es la palabra de Dios, es en todo justicia. Y retener la integridad precisamente es ser dueño de uno mismo. O sea, Job era dueño de él al retener la palabra con integridad moral en su corazón. Entonces la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Mira, la misma mujer lo inducía a que maldijera a Dios y asimismo que recibiera muerte. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué quiere decir fatua? Dice, mujer, falta de razón. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mira, siempre en la vida habrán momentos de bien en la obediencia, habrán momentos de mal en la desobediencia y también en las pruebas. Ahí cuando Dios permite que nos toque el mal, a ver de qué manera obramos nosotros o respondemos nosotros. Entonces la palabra misma dice que los que aman a Dios, los que están dispuestos en su corazón a obedecerlo en todos sus mandamientos, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Porque detrás de una prueba viene bendiciones grandes, viene gloria, viene una fe acrecentada, una confianza en Dios, mejor dicho, única, una esperanza por toda seguridad. Uno pasa las pruebas y, mejor dicho, después no hay quien lo mueva por toda esperanza en Dios. Escúchalo bien. En todo esto, dice la palabra, no pecó Job con sus labios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Tremendo, mira el concepto que tiene Dios de Job. No hay otro como él en la tierra. Varón recto, una persona de autoridad en Dios, de respeto, de obrar con rectitud y perfecto, temeroso de Dios, y ese temor precisamente lo apartaba del mal, que todavía retiene su integridad moral conforme a la palabra de Dios, aun cuando tú me incitaste, me alentaste contra él para que lo arruinara. Y mira como dice aquí, sin causa. O sea, sencillamente fue una prueba. Una prueba que Dios le hizo a Job, de la cual salió avante, y dice la palabra que sus bendiciones fueron el doble de lo que tenía. Escrito está en el libro de Job, capítulo 31, del verso 4 al 8. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi cosecha. Mira, Job estaba tan seguro de su integridad, de su vida espiritual, que sencillamente se consideraba dueño de él mismo. Y así mismo era la respuesta de sus labios. Dice aquí
¿No ve Él mis caminos, reconociendo en Dios su omnipresencia? Y cuenta todos mis pasos. O sea, sabe Dios qué tanto había hecho Job. Mira, y eso es bueno que cada cristiano, que tú y yo lo tengamos presentes, al igual que Job. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia. Porque Dios estaba seguro que iba a salir bien en esa prueba. Y dice, y conocerá mi integridad. Mira, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, o sea, exactamente lo que le pasó a Eva, que se apartó del camino, su corazón se fue tras sus ojos, ahí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando lo vio bueno y codiciable, y se pegó el fruto de sus manos, vio que era bueno para comer. Entonces, si esto le hubiera pasado a Job, dice él como llamando el juicio de Dios, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra, o sea, yo no disfrute de lo que yo haga. Si son así las cosas, como él las acababa de decir, tremendo. Escrito está en el libro de Job, capítulo 4, versos 6 y 7. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Tremendo. Mira, entonces sigue diciendo Job, dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Por qué cuestiona que el temor es la confianza, tanto de Job como para nosotros? Porque es que, vuelvo y te digo, y siempre lo he dicho muchas veces, que cuando uno de verdad tiene temor a los juicios de Dios, porque son justos y verdaderos, porque Dios los hace por todo conocimiento, Dios nunca se equivoca cuando derrama un juicio sobre alguien. Dice que ese temor es nuestra confianza, porque al estar apartados del mal estamos seguros que no nos va a pasar nada, más que nos pase algo, Dios nos va a bendecir. En el caso de Job, pues fue una prueba, pero para mayor bien, escúchalo bien. Dice, no es tu esperanza, o sea, la esperanza de que ocurra algo bueno a nosotros en Dios. Dice, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, la integridad moral de tus caminos. Claro, si yo tengo integridad moral en todo lo que hago, pues voy a tener la esperanza de que ocurra cosas buenas en mi vida, en bendiciones de parte de Dios. Entonces Job invita a recapacitar. Pensemos ahora, ¿qué inocente se ha perdido conforme a los juicios de Dios? Una persona libre de culpa no le pasa nada, porque precisamente los juicios son para los culpables, para los pecadores. Dice, ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? Jamás Dios va a destruir los rectos. Si la palabra habla de destrucción, precisamente es para los impíos, para los malvados, para los inicuos, para los soberbios, arrogantes, injuriosos, los que les gusta ofender. Mira, pero si una persona es recta, de seguro que más que sea destruido está en el corazón de Dios. Eso es una vida espiritual que nos hace dueños de nosotros mismos. Que el Señor te continúe bendiciendo, llenando de gracia y de salvación. Amén.